Mi esposa es tan sobreprotectora con nuestros hijos que está desmoronando nuestro matrimonio. Historia de Reddit, este caballero les cuenta. Esto es largo. Por favor, tengan paciencia conmigo. Mi esposa, llamémosla Laura, y yo hemos estado juntos durante 14 años y casados durante 9. Estuvimos juntos desde la secundaria y tuvimos nuestro primer todo. Por suerte, logramos superar las dificultades de que los amantes de la secundaria se separaran y logramos casarnos a los 20. Me inscribí en la universidad mientras ella trabajaba a tiempo parcial para cubrir nuestros gastos. Estábamos agradecidos porque mis padres habían pagado mi universidad y sus padres nos ayudaron a alquilar un apartamento, así que no teníamos demasiadas deudas ni otras obligaciones financieras. Tuvimos una pequeña boda en el medio cuando estaba en la universidad con solo la familia inmediata. A los pocos meses de nuestra boda nos dimos cuenta de que estaba embarazada. No hace falta decir que no estábamos emocionados. Nuestro plan inicial era que yo terminara la universidad y consiguiera un trabajo para que ella pudiera volver a estudiar y obtener su título antes de planificar una familia. Antes de que todos me griten, no fuimos descuidados. Usamos protección. Ella tomaba anticonceptivos y yo también usaba condones de vez en cuando para mayor seguridad. Nuestra niña era una fuerza a tener en cuenta y ningún método anticonceptivo podía impedir que viniera al mundo y nos pateara el trasero. Laura no estaba tan contenta durante los primeros meses de su embarazo. Mencioné la palabra una vez si quería y le dije que la apoyaría completamente de todas maneras. Inmediatamente me desanimó diciendo que esa no era una opción, viene de una familia bastante religiosa. Ni siquiera tuvimos el sin respeto hasta 2 años después de la relación. Solo nos permitieron mudarnos juntos porque le hice la pregunta y la convertí en mi prometida. Alrededor del 4.º mes, descubrimos el sexo y vi a mi esposa entusiasmándose lentamente con la idea de tener un ser humano real dentro de ella y, casi a las 18 semanas, sintió el primer movimiento del bebé dentro de su estómago. Ahora que lo pienso, fue un cambio instantáneo. Aunque no me di cuenta en ese momento, mirando hacia atrás, todo estaba ahí desde su primer embarazo. Antes de que nos enteramos del embarazo, ella había solicitado entrar en un curso de contabilidad y había conseguido la admisión, yo ya había encontrado un trabajo para entonces. Incluso había empezado a asistir a clases y siguió asistiendo a pesar de estar embarazada. Me di cuenta de su reticencia por primera vez alrededor de la semana 30, cuando se tomaba continuamente licencias por enfermedad aunque no estuviera enferma. La confronté al respecto y se derrumbó diciendo que no quería ir a la universidad estando embarazada porque su barriga estaba creciendo y todos se estaban dando cuenta de que en realidad estaba embarazada. Al principio, pensé que le daba vergüenza estar embarazada delante de sus compañeros de clase a una edad relativamente joven. Pero al hablar más con ella, me di cuenta de que no le daba vergüenza. Más bien, tenía miedo de que alguien intentara hacerle daño. Le aterrorizaba caerse por las escaleras o resbalarse o comer algo que no debía o beber alcohol accidentalmente, etc. Yo estaba confundido y, como cualquier otra persona, pensé que sus miedos eran demasiado irracionales. ¿Por qué alguien intentaría hacer daño a propósito a una mujer embarazada? Le pregunté si se sentía amenazada por alguien y ella simplemente negó con la cabeza. Me rogó que la dejara abandonar la escuela hasta que el bebé tuviera la edad suficiente para ir a la guardería o ser asignado a una niñera. Me prometió que continuaría con sus estudios después. Un par de meses más tarde, ella dio a luz a nuestra hermosa niña. Me enamoré de ella al instante y también mi esposa. Durante los meses restantes de su embarazo, mi esposa rara vez salía y eso también para las citas con el médico. Llamé a su madre y le pedí que estuviera con mi esposa por un tiempo para que no estuviera sola todo el día. A mi esposa tampoco le gustó mucho esa idea, pero le gustó la idea de no tener que hacer trabajos pesados en la casa ya que su madre la ayudaría. Después del parto fue lo peor. Mi esposa no dejó que nadie la ayudara con el bebé. Como mi esposa y yo somos los mayores de nuestras familias, nuestra pequeña es la primera nieta de ambos lados. Todos estaban muy emocionados por conocerla, pero mi esposa estaba tan indecisa y abrumada con que alguien sostuviera a nuestra hija que empezó a molestar a todos. Pronto todos empezaron a hablar a sus espaldas. Hice lo mejor que pude para defenderla y les pedí a todos nuestros familiares que nos dieran espacio, ya que ella era madre primeriza y necesitaba su espacio. Laura no dejaba que nadie la ayudara con nuestra hija. Apenas me dejaba cuidar de mi propia hija. Estaba sobrecargada de trabajo y no dormía, pero aún así no dejaba que nadie la ayudara con nuestro bebé, ni siquiera yo. Una vez, se quedó dormida durante casi 6 horas después de no dormir durante días.
No la desperté porque quería que durmiera bien y cuidé de nuestro bebé yo solo. Le di el biberón de leche que Laura se había extraído y le cambié los pañales, etc. Cuando Laura se despertó, se desató el infierno y empezó a tener un colapso mental, llamándome una persona terrible por dejarla dormir y se llamó a sí misma una madre horrible por no estar despierta para cuidar de nuestra hija. En ese momento, incluso yo estaba abrumado y frustrado. Acosté a nuestra hija y cerré la puerta antes de sentarla y tener una larga discusión con ella. Empezó a llorar y me explicó que tenía miedo de que le pasara algo a nuestra hija si no estaba allí para cuidarla. Ella había leído sobre casos en los que los bebés fallecieron repentinamente o mientras estaban en manos de otra persona que no era la madre. No entendía si esto era normal o no. En ese momento, lo atribuía a una madre preocupada por su bebé. He oído hablar de madres primerizas que tienen las hormonas descontroladas. Le dije que entendía que no quería que otra persona estuviera cerca de nuestra hija, pero que no tenía derecho a mantenerme alejado. Le expliqué que somos un equipo y que criaríamos a nuestro bebé juntos, no solo a ella sola. Desde ese día, aflojó un poco el vínculo conmigo para darme suficiente tiempo para cuidar a nuestra bebé y darle tiempo a ella para dormir bien. A medida que nuestra hija crecía, traté de convencerla de que volviera a la universidad y que podíamos enviar a nuestra hija a la guardería o pedirle a uno de los abuelos que la cuidara mientras ella estaba en la universidad. Rápidamente descartó la idea diciendo que nuestra hija era una niña pequeña y que ahora era un momento muy importante para ella, ya que comenzaría a retener recuerdos. Ella dijo que no había manera de que dejara que su hija se encariñara con alguien más, ya que era su responsabilidad criar al bebé y no la de nadie más. Hice lo mejor que pude para convencerla de que su educación era importante. Le dije que si algún día, Dios no lo quiera, me pasaba algo, ella necesitaría un título para conseguir un trabajo decente y poder cuidar de nuestra hija y de sí misma o tendría que luchar para llegar a fin de mes. Esto pareció convencerla y finalmente aceptó estudiar, pero también era un curso en línea que podía estudiar en casa. Solo tenía que hacer un examen en un centro de pruebas, como era un requisito. Cuando nuestra hija cumplió 3 años, nos enteramos de que mi esposa estaba embarazada de nuevo. Todavía estábamos tomando anticonceptivos, así que no entendía cómo había sucedido esto. Le pregunté al respecto y admitió que a veces se olvidaba de tomar sus pastillas a tiempo. Quería enojarme con ella, pero me parecía mal echarle toda la culpa porque la carga de la anticoncepción no tenía por qué recaer toda sobre ella y yo tampoco estaba siendo muy cuidadoso. Como yo tenía un trabajo estable y con un salario cómodo, el dinero no era un gran problema. Como nuestros padres nos habían ayudado al principio, pudimos ahorrar un poco a lo largo de los años sin tener que recurrir a préstamos estudiantiles enormes. Ocurrió lo mismo con el bebé número 2. No salía mucho de casa. Las únicas personas a las que realmente dejaba estar cerca éramos yo y su madre. A veces también su hermana. Rara vez salía de casa, salvo para cualquier cosa que nuestro hijo necesitara o para citas, etc. O si tenía algún examen que tenía que hacer. Intenté hablar con ella sobre el tema de nuevo, pero nunca se interesó en abordar el tema de ser tan posesiva. El bebé nació y allí estaba ella otra vez, sin dejar que nadie más que yo o, muy raramente, incluso su madre estuviera cerca de ella y los niños. Recuerdo ver ojeras bajo sus ojos y decirle que no era necesario que asumiera tanta carga ella sola. Que podía dejarme llevar al menos una cuarta parte cuando estuviera en casa. Ella seguía diciendo que no le gustaba la forma en que los demás manejaban las cosas, etc. Incluso nuestra vida sexual sufrió un gran golpe después de nuestro segundo bebé porque mi esposa estaba agotada y desfallecida cuando regresaba a la cama. A veces incluso hacía que los niños durmieran entre nosotros porque se sentía horrible al hacerlos dormir solos en otra habitación. Dejó de hacerlo cuando vio un artículo sobre un bebé que murió debido a que dormían juntos, después de lo cual me dio un sermón enorme para asegurarse de que nunca lo haría. Literalmente, de todos modos no tenía ninguna intención. A estas alturas, yo ya estaba desesperado, pero con el paso del tiempo, aprendí a ceder y a dejar que ella manejara a los niños como ella quería. Lo que fuera que estuviera haciendo, era de todos modos por la seguridad de nuestros hijos, así que supuse que no podía ser tan malo. Nuestros hijos crecieron y yo me aseguré de usar protección siempre que tuviéramos el sin respeto después de eso, para su consternación. Pero en ese momento, no me importaba. Laura se había calmado un poco desde que los niños crecieron y yo de ninguna manera quería que volviera a ser como era con un bebé nuevo. Laura seguía muy involucrada y era demasiado cautelosa con nuestros hijos. Encontró trabajo cerca de nuestra casa una vez que nuestro hijo menor tuvo la edad suficiente para ir al preescolar.
Los dejaba a ambos en la escuela antes de ir al trabajo y los recogía antes de regresar. Tenemos autobuses escolares en nuestra ruta, pero siempre que lo menciono, ella menciona las estadísticas de accidentes de autobuses escolares y el acoso escolar, diciendo que no es una buena idea. Nuestra hija mayor tiene una mejor amiga y nos había pedido que la dejáramos dormir en la casa de su amiga y mi esposa casi explota ante la solicitud. Mi hija lloró toda la noche y tuve que abrazarla para que se durmiera y consolarla y prometerle muchos libros, le encanta leer, para que dejara de llorar. Tuve que convencer a los padres de su mejor amiga para que permitieran que la fiesta de pijamas fuera en nuestra casa. Nuestra hija menor tiene ahora 5 años y mi esposa está embarazada de nuevo de nuestro tercer hijo. Ella me convenció una noche, no entraré en demasiados detalles sobre cómo me sedujo, pero si eres un hombre que lee esto, sabrás lo tentador que es cuando te susurran al oído y te dicen que termines adentro. Como mi esposa se había calmado relativamente con respecto a antes, pensé que tal vez, a medida que crecimos, se había vuelto un poco más tolerante consigo misma y con los niños. Ahora bien, todo esto fue solo un antecedente importante. Lo que realmente sucedió fue algo que ocurrió hace una semana. Mientras jugábamos un deporte en la escuela la semana pasada, un niño pequeño al azar en la clase de mi hija pateó accidentalmente una pelota en dirección a nuestra hija y le golpeó la cabeza. Los maestros la llevaron rápidamente al hospital y tuvieron que darle puntos de sutura. No hace falta decir que mi mujer se puso histérica y empezó a llorar. Nuestra hija está bien y los puntos se curarán enseguida, pero mi mujer no se lo está tomando bien. Cuando los padres del niño nos visitaron para disculparse formalmente con su hijo, un niño de 8 años que parecía muerto de miedo, mi mujer se puso furiosa con los padres. Empezó a amenazarlos con demandarlos por daños y perjuicios y con conseguir órdenes de alejamiento. No tengo ni idea de dónde surgió toda esa idea. Los padres se quedaron en shock. Rápidamente les pedí disculpas y los mandé de vuelta. Mi mujer siguió hablando de demandarlos. Luego habló de sacar a los niños de la escuela para poder educarlos en casa. Según ella, esa es la opción más segura, además de todos los tiroteos en las escuelas de los que ha estado escuchando en todo el país. No paraba de hablar de lo innecesaria y peligrosa que era la escuela. Después de eso, hice algo de lo que no estoy orgulloso. Le grité. Estaba tan enojado, frustrado y molesto. Años de frustración reprimida simplemente salieron de mí. Creo que por un momento olvidé que estaba embarazada de mi bebé. Me miró con lágrimas en los ojos antes de levantarse y alejarse. Ha pasado casi una semana y ninguno de los dos se ha tomado la molestia de disculparse o hablarse. La única comunicación que tenemos es sobre los niños. Estoy absolutamente decidido a no sacar a los niños de la escuela. Se merecen tener una vida escolar normal con amigos y una experiencia de crecimiento típica. No voy a quitárselos porque mi esposa se vuelva loca por protegerlos. No sé cómo manejar esto. Aparte de este problema, nuestra vida es genial. Honestamente, ella es la mejor mujer que podría haber conocido. Sé que me ama muchísimo y yo también la amo. La parte más divertida es que antes de tener hijos, mi esposa era una persona extremadamente tímida. Odiaba la confrontación y huía de las discusiones. Le costaba mucho hacer amigos debido a lo tímida que era. Pero todo cambió una vez que se convirtió en madre. Debo decir que al principio, para mí, como padre de nuestros hijos y su esposo, fue hermoso ver cómo una mujer tímida y reservada podía volverse feroz y ruidosa cuando afectaba a su bebé. Pero el amor, obsesión que tiene ahora por nuestros hijos me está volviendo demasiado grande y ahora incluso para nuestros hijos. Ya está empezando a asfixiar a mi hija. Está haciéndome ya en nuestra relación porque ella siempre quiere tener la última palabra cuando se trata de decisiones relacionadas con los niños. Yo quiero tener la misma voz y voto en los asuntos de nuestros hijos sin que me hagan ver como un villano por tener una opinión diferente a la de ella. Tenemos otro en camino y en este momento, tengo miedo. Ya he pedido una cita con el médico para hacerme una vasectomía. Ya terminé con nuestro tercer hijo. Ya estoy temiendo cómo será con el nuevo niño que nacerá. Ya estoy pensando en ir a terapia, pero me va a costar un poco convencerla. ¿Hay algo más que pueda hacer para que se relaje con los niños? Odio ver cómo nuestra relación se desmorona de esta manera. Actualización. Hola a todos. Hace un mes publiqué una publicación en Reddit sobre cómo mi esposa es tan sobreprotectora con nuestros hijos que eso también estaba afectando nuestro matrimonio. Esta es una actualización de todo eso. Solo una advertencia, algunas cosas mencionadas al final de esta publicación pueden ser perturbadoras para algunas personas. Bueno, entonces, la actualización. Decir que sucedieron cosas es quedarse corto.
Mi esposa encontró la publicación en mi teléfono 2 días después de que la había publicado en el sitio. Vio que sonaba mi notificación una noche cuando estaba despierta porque nuestro hijo menor tenía un poco de fiebre. Creo que al principio asumió que estaba teniendo una aventura o algo así que revisó mi teléfono rápidamente mientras yo dormía. No es un factor decisivo para ninguno de los dos. Tenemos las contraseñas de cada uno y somos libres de revisar los teléfonos del otro cuando queramos. Es solo que fui demasiado estúpido y olvidé desactivar la notificación en Reddit. Mi esposa leyó toda la publicación y los comentarios esa noche. Al día siguiente me desperté temprano por la mañana y no pude encontrar a mi esposa en la cama. Supuse que estaría con mi hijo, ya que estaba un poco enfermo. Revisé su habitación y estaba bien, pero mi esposa no estaba allí. Busqué por toda la casa y luego la encontré sentada en la sala de estar en completa oscuridad. Encendí las luces y parecía un fantasma viviente. Su rostro estaba manchado de lágrimas y no parecía estar consciente de dónde estaba. Corrí hacia ella asustado por si pasaba algo. Fue entonces cuando encontré mi teléfono con ella y mi corazón se derrumbó al instante. Traté de hacerla hablar, pero simplemente no se movía en absoluto. Después de intentar hacerla hablar durante tanto tiempo, finalmente me miró a los ojos y preguntó: ¿soy peligrosa para ellos? Su voz se quebró y me dolió escucharla así. No sabía qué decirle. Dijeron que los mataría. Era como si estuviera hiperventilando y era aterrador verla así. Me dijo que la dejara en paz y se quedó mirando fijamente a la nada durante un buen rato sin responderme. Los niños se despertaron porque tenían escuela y fueron a buscar a mi esposa como suelen hacer todas las mañanas. En el momento en que mi esposa vio a los niños tratando de llegar hasta ella, fue como si estuviera viendo un fantasma. Parecía aterrorizada y se levantó del sofá y rápidamente se fue a nuestra habitación y se encerró en ella. Los niños estaban confundidos y asustados, así que les dije que los dejaría con sus abuelos hoy y que les permitiría faltar a la escuela. Estaban emocionados y rápidamente se fueron a prepararse. Mi hija se me acercó después de un rato y me preguntó qué estaba pasando con su madre. Es intuitiva, esa pequeña. Le expliqué que su madre estaba un poco enferma y necesitaba un tiempo para descansar y mejorar. Me dijo que abrazara a mamá cuando tuviera ganas de llorar porque eso ayuda. Realmente no me había dado cuenta de que mi hija había visto a mi esposa sufrir ataques de ansiedad y me dolía el corazón saber que yo no me daba cuenta. Dejé a los niños en casa de los abuelos antes de volver a casa. Ya había reservado una sesión con el terapeuta para esa semana después de leer todos los comentarios. Cuando volví a casa, mi mujer se negó a hablarme, a comer, a moverse o, literalmente, a hacer cualquier cosa. Tenía un poco de miedo de que intentara hacerse daño. Pero ella nunca hace nada que pueda dañarse a sí misma cuando está embarazada. Me he dado cuenta de eso. Me preguntó dónde estaban los niños y pude ver visiblemente su disgusto por tratar de esconderse cuando le dije que los había dejado en la casa de sus padres. Pero supongo que los comentarios todavía estaban frescos en su mente y por eso luchó tratando de pelear conmigo por eso. Las cosas fueron difíciles durante casi una semana. Extendí la estadía de los niños con los abuelos y le pedí a su madre que ayudara a explicar la situación. Fueron súper comprensivos e incluso dejaron a los niños en la escuela todos los días también. Le expliqué a mi esposa que había reservado una sesión de terapia y que la llevaría allí sin importar lo que ella dijera. Esta fue la única cosa por la que no me peleó durante toda la semana. Para ser honesto, fue muy difícil encontrarla llorando hasta quedarse dormida todas las noches. Tenía ataques de pánico aleatorios y a veces la encontraba hablando sola cuando regresaba del trabajo. Empezó a ir a terapia y durante las primeras sesiones, no parecía que hubiera ninguna diferencia. Simplemente se mantuvo en silencio. Estaba de baja por maternidad, así que el trabajo no era un problema. La llevaba a la casa de sus padres cada 2 días porque sentía que se asfixiaba sin ver a los niños y sabía que estaba demasiado en conflicto con sus emociones como para pedirme que la llevara a verlos. La visitamos con el desayuno, pero mi esposa los evitaba como una plaga, solo los veía de lejos. Nuestro hijo hizo lo mejor que pudo para meterse en sus brazos porque la extrañaba y era la vez que más tiempo había estado sin ella desde que nació. Pero mi esposa comenzó a tener ataques de pánico cuando él intentaba hacerlo, lo que a su vez lo lastimó. Esa semana fue terrible. Pasé más tiempo con nuestros hijos cuando ella estaba en casa para asegurarme de que supieran que los amamos y que ella los amaba tanto. Les dije que mamá necesitaba ayuda, que estaba enferma y que estaba haciendo todo lo posible para asegurarme de que estuviera bien. Después de unas 2 semanas, llevé a los niños de regreso a casa.
Mi esposa había asistido a más de 5 sesiones para entonces y, si bien no todo fue brillo y mariposas en el estómago, comenzó a hablar con los niños nuevamente, aunque siguió manteniendo su distancia siempre. Ahora yo era el cuidador principal. Ella siempre estaba ahí para decirme qué hacer porque sabe todo sobre ellos mejor que yo. Volvió a hablar conmigo y con su madre. Estaba un poco mejor. Hace una semana, después de una de sus sesiones, volvió a casa y me dijo que necesitaba hablar conmigo. Acosté a los niños y nos encerramos en nuestra habitación para hablar. Mi esposa me explicó que siempre había querido decírmelo, pero que nunca lo había hecho y que las sesiones de terapia con el médico finalmente le habían hecho darse cuenta de que no era justo que no me explicara algo así. Como mencioné en mi publicación anterior, tenía sospechas de que algo había sucedido en su primer embarazo que había alterado por completo su actitud hacia todo. Y tenía razón. Alrededor de la semana 24, hace 9 años, mi esposa conoció a alguien. Es una locura cómo un incidente cambió el resto de nuestras vidas. Mi esposa todavía estaba inscrita en la universidad y había dejado su trabajo a tiempo parcial en un restaurante después del embarazo. Pero mi esposa todavía frecuentaba el restaurante para hacer sus tareas y trabajos, etc., cuando no tenía clases, ya que estaba a poca distancia caminando. En un día como ese, mi esposa estaba en el restaurante y tuvo que usar el baño. Se dirigió al baño de mujeres y después de entrar, escuchó ruidos y gruñidos dolorosos de alguien. Parecía una mujer que gemía de agonía. Mi esposa se acercó al cubículo donde estaba la mujer y le preguntó si necesitaba ayuda. La mujer dudó, pero después de un tiempo abrió la puerta para aceptar la ayuda ofrecida. Resultó que la mujer estaba abortando. Era una mujer de mediana edad y tenía alrededor de 17 semanas de embarazo. Fue un gran shock para mi esposa en ese momento, pero no dudó en agacharse e intentar ayudar a la mujer. La mujer sangraba en el inodoro. Mi esposa intentó ayudarla a relajarse y, en un momento dado, la mujer se dio cuenta de que estaba empujando al feto hacia afuera y le pidió a mi esposa que lo agarrara, ya que quería enterrar al bebé correctamente y no solo tirarlo por el desagüe. Mi esposa explicó que se sintió como si estuviera muriendo cuando sintió el feto en su mano. Explicó que era del tamaño de su mano y estaba todo ensangrentado. Envolvió al bebé en un paño de repuesto y ayudó a la mujer a ponerse de pie, ya que todavía sangraba. De alguna manera, logró llevar a la mujer al hospital donde los médicos la atendieron. Mi esposa se quedó con la mujer todo el día. La mujer había perdido el conocimiento aproximadamente a la mitad del camino, pero una vez que recuperó el conocimiento, mi esposa se sentó a su lado para ofrecerle apoyo moral. Fue durante este tiempo que la mujer le contó a mi esposa su historia. Le explicó que su novio la maltrataba. Él la había golpeado antes ese día y ella de alguna manera logró escapar, pero su estómago había recibido un golpe bastante fuerte. Entró al primer restaurante que vio cuando el dolor se volvió insoportable. La mujer le dijo que este era el segundo bebé que perdía. Al parecer, hace aproximadamente un año, había confiado sus hijas de 7 y 4 años a su novio cuando iba a trabajar. Pero él organizó una fiesta y, en lugar de vigilarlas, estaba demasiado ocupado. La niña de 4 años estaba jugando afuera y corrió hacia la calle cuando vio un gato. Un auto a toda velocidad atropelló a la niña y murió en el lugar. Como padre, me hirvió la sangre escuchar cómo otro hombre podía ser tan descuidado con su hija. No entiendo cómo permaneció con ese hombre durante un año más después. Qué patética excusa de ser humano. Esa mujer le dijo a mi esposa que nadie cuidaría a un niño tan bien como lo haría su madre. Le dijo que nunca confiara a nadie más con sus hijos porque nadie se esfuerza lo suficiente para garantizar la seguridad de su hijo tanto como ella podría. Mi esposa nunca volvió a verla después de ese día, pero ese incidente alteró tanto la química de su cerebro que comenzó a ver todo y a todos como una amenaza para nuestros hijos. Todo tenía sentido porque era tan cuidadosa incluso al caminar cuando estaba embarazada. Quiero decir que no puedo imaginar cómo debe haber sido ver un feto sin vida en tus manos. No es de extrañar que evitara cualquier posibilidad que pudiera llevar a eso. También tenía sentido porque nunca pudo confiarle a nadie más los niños. Probablemente también me los confió a mí solo porque me ama y sabía en el fondo que no podía hacerle daño a ella ni a los niños. No puedo imaginar cómo debe haber sido estar en tu segundo trimestre y tener que dar a luz a un bebé abortado. Me duele el corazón por ella cada vez que pienso en eso. Me enloquece que un día haya cambiado tanto nuestras vidas. Mi esposa me dijo que amaba mucho a nuestros hijos y que vive para ellos, pero también me explicó que está dispuesta a entender que son seres humanos separados que necesitan crecer por sí solos sin ella.
Ella no dice que lo entienda todavía, pero sé que necesita tiempo. Hasta ahora, las sesiones han demostrado ser un poco útiles en algunos de sus cambios de actitud. Tengo la esperanza de que pueda mejorar a medida que continúe con esto. Tiene que desaprender años de comportamientos relacionados con el trauma. Estoy seguro de que lleva tiempo. Su terapeuta me informa periódicamente sobre su estado y parece positiva sobre poder tratar a mi esposa. Así que tal vez no sea tan grave. El médico ha recomendado que le dé a mi esposa medicamentos para la ansiedad y el estrés después de que nazca el bebé. Nacerá en una semana, así que todavía estoy nervioso por toda la situación del bebé número 3. Pero no voy a permitir que un nuevo bebé le impida asistir a terapia. Me aseguraré de que ella continúe por su bien y por el bien de nuestros hijos. Actualización 2. Hace un tiempo desinstalé Reddit para centrarme en mi familia y hace poco volví y me di cuenta de que esta publicación, que inicialmente estaba oculta, se publicó hace más de un mes. La verdad es que me asusté un poco cuando vi la gran cantidad de comentarios que me llamaban mentiroso y decían que todo esto era una historia. Bueno, por supuesto que es Reddit y nadie le cree a nadie y entiendo por qué. Gracias por tu amable comentario. Fue reconfortante leer uno positivo entre todos los demás. Mi esposa dio a luz hace apenas unas semanas a un bebé sano. Todavía está en terapia y estoy empezando a ver pequeños cambios en su actitud hacia nuestro recién nacido en comparación con las 2 veces anteriores. Me hice una vasectomía como quería y como sugerían todos los comentarios. A mi esposa inicialmente no le gustó la idea, pero cambió de opinión. Esta vez le estoy prestando más atención para asegurarme de que no se sienta abrumada de ninguna manera. Y puedo entender perfectamente por qué la gente piensa que el incidente con esa mujer es falso, porque, como dije, me llevó mucho tiempo comprender que algo así sucedió. Pero la gente aborta en varios lugares todo el tiempo. Mi esposa estaba allí en ese momento y ayudó a una mujer que necesitaba ayuda. No sé qué tiene de increíble, pero no estoy aquí para convencer a la gente de lo que es verdad o no. Solo quería compartir una actualización cuando me enteré de más sobre lo que le sucedió a mi esposa. Dale like, suscríbete y activa la campanita para más historias. Hasta pronto.